Habitación Blue. Clarinetista y defensor de la cultura. Hoy está con nosotros Alfredo Grañena, clarinetista. Este espacio está patrocinado por Chocoy, un toque étnico, ropa étnica guatemalteca en Zaragoza, España. Hola, estamos aquí nuevamente en la Habitación Blue y tenemos como invitado a Alfredo Grañena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Yo no tenía el placer de conocerte en persona y pues ya hablando un poco antes de la entrevista, pues quisiéramos conocer un poco de quién eres tú, qué es lo que haces. Bueno, mi infancia es una infancia rodeada de música. Mi padre, aunque no profesionalmente, porque mi padre hemos tenido una tienda de ultramarinos, ha sido tendero. Mi padre ha sido siempre un músico excelente, vocacional, tocaba en la banda de música desde hace más de 50 años. Tocaba y fue uno de los fundadores de la Rondalla San Antonio allí en Caspe, que fue conocido por cierto a mi madre, y fruto de ese amor pues estoy yo aquí. O sea, por tanto, digamos que soy hijo del amor y de la jota, ¿no? De la jota aragonesa. Y mi padre pues siempre ha dado clases de guitarra, ha tocado en Semana Santa en una cofradía del pueblo. Entonces digamos que casi en mi casa, tanto mis hermanos como yo, teníamos que ser músicos y luego ya lo que cada uno quisiera ser, pero músicos de entrada. Entonces hemos vivido rodeados de negras y corcheas y cada uno pues hemos elegido hemos vivido la música de una manera u otra, pero siempre con mucha intensidad, porque tanto mis hermanos como yo pertenecemos a la banda de música, seguimos en la cofradía, participamos en otros proyectos o en otras actividades que puedan surgir de un momento puntual, pues por algún fin benéfico, y bueno, pues ahí estamos dando la nota. Y unido a esto y también en gran medida el lado de mi padre, pero también pues por vocación personal, he sido siempre desde crío ya muy inquieto con los temas culturales de mi pueblo, sobre todo lo que atañe al patrimonio histórico artístico, ¿no? que Caspe en su día, la gente, quizás muchos de las personas que nos escuchen sepan que en Caspe hace 600 años hubo un hecho histórico de una relevancia muy importante, que fue el compromiso de Caspe, fue la proclamación de un rey que ponía fin a un interregno de 2 años en los cuales la corona de Aragón no había tenido rey, y durante varios meses estuvieron reunidos 9 compromisarios, 9 sabios en el castillo del Compromiso, y ahí fue donde dictaminaron cuál iba a ser el nuevo rey, que finalmente fue Fernando el Grande, que era el rey que era castellano, ¿no? Algunos han querido ver en ese hecho histórico, no sin razón, el principio de la unidad de España tal y como la conocemos, ¿no? El rey que fue proclamado en Caspe es el abuelo de Fernando el Católico. Entonces Caspe ha tenido siempre las limas y los que su situación estratégica, su rica huerta, su posición en el mapa a caballo o a mitad de camino entre las grandes urbes de España, como puede ser Zaragoza, Barcelona, Valencia, siempre le ha dado un papel muy relevante en la historia, para bien y para mal. Y para mal ha sido muchas veces, sobre todo en la forma de guerras, de conflictos bélicos, de destrucción de patrimonio, de heridas difíciles, de difícil curación. Y bueno, pues en esa fíjate, como anécdota personal que cuento muy de vez en cuando, yo de crío, en aquellos tiempos en los que nos hacían rezar antes de dormirnos un Padre Nuestro y un Ave María, pues yo siempre rezaba un Padre Nuestro y un Ave María porque era lo que me mandaban mis padres, y luego rezaba uno más, y esta vez con verdadera convicción y fe, por ver algún día restaurado el castillo del Compromiso de Caspe, ¿no? Y ahí sí que ponía toda mi alma en ese rezo. Llegó la pubertad, llegó la adolescencia,
y ya, bueno, pues digamos que sin dejar de lado la importancia de los rezos, entendí que era mejor y que era necesario implicarme en el asociacionismo, y fue por eso por lo que me hice socio de esta asociación de Amigos del Castillo, siendo todavía muy niño, tendría a lo mejor pues, unos 15 años o algo así. Bueno, en esa edad cada uno va pensando en otras cosas. Uno de los grandes pasatiempos de mi vida es ir a hablar con ancianos de mi pueblo, que me cuenten pues, cómo era el Caspe de hace 80, 90 años, y evidentemente es una labor que es un disfrute que me ha permitido a lo largo de estos últimos 20 años recabar muchísima información. Tengo un importante archivo fotográfico de fotos antiguas de Caspe, que me ha permitido sacar varios libros, el último publicado por el periódico Dragón, que es todavía una acogida espectacular. Y bueno, pues ahí seguimos haciendo camino. Es gratificante porque, bueno, es trabajar para tu pueblo de modo altruista. Tiene su recompensa, también tiene su parte de sacrificio, pero lo hago con mucho gusto y con mucha fe, con mucho amor. Se nota. Caspe es la capital del Bajo Aragón zaragozano. Es una localidad que forma parte de la provincia de Zaragoza, pero que es casi limítrofe con otras provincias de otras comunidades. Apenas 30 kilómetros más allá de Caspe ya tenemos la provincia de Tarragona, también está muy cerca de la provincia de Lérida, estamos a 25 kilómetros de la provincia de Teruel, a apenas 50 de Huesca. Por lo tanto, nosotros estamos para ir a Caspe no tiene pérdida, es seguir el Ebro abajo, y prácticamente no, el último pueblo de Aragón por el que pasa el Ebro es Caspe, ¿no? Además, si algo simboliza la historia reciente de Caspe, es la construcción del macroembalse que se llama Embalse de Mequinenza, porque es Mequinenza donde está la presa, y es un paraíso para los pescadores, ¿no? Que muchísima gente va ahí a realizar su actividad de pesca, y hay verdaderos tesoros piscícolas, ¿no? A los que les gusta, pues bueno, pues es a nivel incluso internacional, ya no europeo, sino más allá de las fronteras europeas. Caspe es un punto de referencia en ese sentido muy importante respecto a la pesca y deportes náuticos, ¿no? Luego además está, como digo, pues la relevancia que pueda tener a nivel de patrimonio histórico artístico. Lo que en su día fue el conjunto monumental, fue una verdadera acrópolis bajo medieval, auspiciada por los sanjuanistas, por la Orden de San Juan de Jerusalén, sobre todo en la persona de Juan Fernández de Heredia, que era gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén de Rodas y Malta, que era un vecino, era aragonés, era de Munébrega, un pueblo muy pequeño y muy bonito que está cerca de Calatayud, pero que fue una persona que estuvo muy vinculada a Caspe hasta el punto de que él amplió la colegiata, por entonces pequeña iglesia parroquial, convirtiéndola en una extraordinaria colegiata con un pórtico que yo invito a todo el mundo que quiera a pasarse, porque aunque lamentablemente las guerras y la desidia han hecho muchísimo daño, todavía conserva un porte señorial bastante bonito, ¿no? Y además en él se conserva uno de los fragmentos, el segundo fragmento más grande del mundo del Lignum Crucis, de la Vera Cruz, del leño en el que murió Jesucristo, y que lo llevaba en su pectoral el Papa Clemente VII, y que se lo donó prácticamente en su lecho de muerte a este sabio Juan Fernández de Heredia, que era un hombre, lo llamaban Rex Reiorum, rey entre reyes, era un hombre que vivió prácticamente no, casi 100 años, y que dejó en Caspe una enorme huella artística en forma también de documentación, que luego se ha ido dispersando
pues ha ido perdiendo lamentablemente en las guerras carlistas del siglo XIX. Y bueno, pues por lo demás es un pueblo agrícola, agrícola y ganadero, es el sustento de la economía, trufado de algunas empresas o fábricas que ahora ya no, pero durante buena parte del siglo pasado hicieron de Caspe también un lugar muy importante en cuanto a la industria textil, y dieron trabajo a varios centenares de mujeres. Y actualmente, pues básicamente la gran producción de Caspe se basa en algunas empresas de conocido renombre de tema deportivo, y luego en un inmenso caudal de plantaciones frutícolas, porque Caspe es uno de los, creo que es el cuarto pueblo, el cuarto territorio más grande de España en cuanto a tierras, ¿no? Lo que es todo el término municipal, ¿no? Tiene además muchísima sierra, es un lugar de muchísimos contrastes. Puedes estar en el mar de Aragón bañándote tranquilamente, y a 10 kilómetros tienes el desierto de los Monegros, que es como una tierra lunar, ¿no? Luego tienes sierras espectaculares como Vizcuerno, Valdurrios, en los cuales pues, puedes ver jabalís, ciervos, con las debidas precauciones. Y bueno, pues ha sido una ciudad históricamente muy importante, y que ha dado, como digo, pie a acontecimientos históricos tan relevantes como el Compromiso o como el Consejo de Aragón, que fue en el año 1936, y que fue la primera y, que se sepa, última tentativa de gobierno anarquista en la historia por lo menos en la historia de Europa, ¿no? Al hilo de la guerra civil. En Caspe fue la población de Aragón más numerosa en el bando republicano, fue la capital del Aragón republicano, y en Caspe se instaló un sistema de colectividad sustentado principalmente en la CNT, en el Comité Nacional de Trabajadores, un sistema de anarcosindicalismo realmente que luego fue abordado por el propio gobierno de la República, ¿no? Al mando en este caso de la columna de Enrique Lister. Entonces, Caspe también, en ese sentido, en las guerras ha sido enormemente castigado, y eso es algo que también se nota en su patrimonio, o incluso también ahora ya menos, afortunadamente. Han pasado muchísimos años de la última guerra, pero todavía asoman rescoldos de viejas contiendas, ¿no? Sí, sobre todo cuando hablas con personas mayores que vivían ahí, como tú dices que te encantaba tu pasatiempo favorito de niño, de jovencito, era hablar con los mayores. Yo conozco a una que vive ahí, que creció ahí en Caspe, y lo que me habla siempre es de Caspe. Está mal. Entonces, yo quisiera saber, ya que me has traído esto, que me cuentes de qué se trataba. La bailía es el anuario de actividades de la Asociación de Amigos del Castillo del Compromiso. Empezó como una publicación muy humilde de apenas 14 o 16 páginas, y este año, bueno, recientemente, el mes pasado, hemos publicado ya el número 16. Y bueno, pues a pesar de que evidentemente la pandemia ha imposibilitado que en el año 2020 hagamos actividades presenciales por una cuestión de responsabilidad y de sentido común, no hemos querido faltar a nuestra cita con la bailía. Nuestra asociación es una asociación que se fundó hace pues, casi 30 años, se fundó en el año 93, tiene algo más de 400 socios, que para una población como Caspe de 10.000 habitantes pues está bastante bien. Hemos llegado a tener pues prácticamente 600 socios, y cuando el equipo en el cual yo formé parte como presidente cogimos la asociación hace ya 17 años, pues el objetivo era muy claro: intentar llegar al 2012, que fue el 6º centenario del Compromiso, con el castillo de la bailía, el castillo del Compromiso, si no totalmente restaurado, sí que al menos parcialmente
rehabilitado para albergar ese centenario con la dignidad que merecía, ¿no? Fue una lucha enorme contra viento y madera y contra el tiempo, porque quedaban muy poquitos años. Finalmente se consiguió recuperar una vertiente del castillo, queda todavía muchísimo por hacer, pero por lo menos ya hay un lugar en el cual se pueda visitar, y de hecho se hacen multitud de actos culturales o incluso de otras ceremonias civiles, por ejemplo, las bodas civiles en Caspe se hacen en el Castillo del Compromiso, y es un lugar pues emblemático porque bueno, pues, es un sitio en el cual como se dice coloquialmente, si las pocas piedras que quedan hablaran, nos contarían muchísimas historias, ¿no? El Castillo del Compromiso, junto a la Colegiata Santa María la Mayor y al convento de la Orden de San Juan, hoy desaparecido totalmente, formaban una verdadera acrópolis bajo medieval que fue el motivo por el cual se eligió a Caspe para albergar esas deliberaciones de los 9 compromisarios que duraron prácticamente 3 meses y que precisaban estos señores de tan alta alcurnia pues una protección muy importante y que en todo momento su seguridad estuviera garantizada, y Caspe y su acrópolis defensiva regentada por los sanjuanistas ofrecía esas condiciones, ¿no? Y ese fue el motivo principal de que se celebrara allí el famoso compromiso de Caspe. Pues mira, muchas gracias. Yo, sinceramente, esta entrevista primero era por lo de que tocabas el clarinete. Sí. Pero al conocerte un poquito más, yo creo que todas las personas que somos artistas o que nos dedicamos a algo que nos apasiona, un arte o un género artístico en este caso, siempre tenemos una pasión dentro de poder hacer cosas distintas. Y lo poco que he escuchado de ti y de lo que hablas y con la pasión con la que hablas, siendo tan joven, pues siendo el presidente de esta asociación desde hace ya ¿cuántos años? Pues de modo ininterrumpido desde el año 2010, desde el año 2014, y antes lo había sido otros 7 años, o sea que en total unos 16 años. Pues llevas 16 años. Siendo presidente de esta asociación, yo creo que se nota en la forma que hablas, en la forma en que te diriges hacia este pueblo. La lucha que tienes para que se cuide y se mantenga viva esta cultura, ¿no? Entonces yo creo que el arte, aparte de ser la música, la pintura, también, o sea, la cultura es arte. Entonces yo te felicito porque tienes, no sé, tienes 41 años, me he dicho, sí. Y has hecho muchas cosas, o sea, y has luchado por cosas que mucha gente ni le importa, ¿me entiendes? Es así. Pero tú tienes eso, se nota, es que a la hora aquí te tengo enfrente y la forma en que me lo dices es como aquel arranque, esa pasión que muchos artistas a la hora de tocar una guitarra, al escribir una canción, al pintar un cuadro, esa pasión con la que deciden hacer algo diferente y que algo que hacen muevan algo, ¿no? Entonces en este caso te felicito y también quisiera conocer un poquito más ese Alfredo que creció con la música, por ejemplo. ¿Qué instrumento es lo que tú tocas ahora mismo? ¿O has tocado? Sí. Yo toco el clarinete. Yo empecé en la banda de música de Caspe en el año 1990, por lo tanto este año voy a cumplir 31 años como músico de la banda de modo oficial. He colaborado con otras muchas agrupaciones, participo desde hace 33 años en la cofradía de la Jesús Atado a la Columna, también de mi pueblo, por herencia paterna, incluso por herencia de mi abuelo ya, pero sobre todo el clarinete. El clarinete, toco otros instrumentos, toco la guitarra, toco un poquito la bandurria, toco la corneta, pero toco la flauta travesera, pero el clarinete ha sido, fue el instrumento con el cual empecé hace 32 años y con el que ahora, fíjate, 32 años después, empiezo a sentirme realmente a gusto. Ahora. Sí, sí. Ahora estoy intentando acabar la carrera de clarinetista y bueno, pues creo honestamente que lo toco medianamente regular, tirando a bien,
intento siempre que puedo pues enseñar a la gente que se acerca a mí para que bueno, pues que con la inquietud de aprender y donde tengo la oportunidad de tocar, pues allí que voy. Ahora voy a intentar, he ofertado la posibilidad de tocar en ceremonias, principalmente en Zaragoza o en su entorno, porque es el lugar en el que vivo, ceremonias civiles o religiosas, pues porque creo que la música también es alimento para el alma, ¿no? Y yo, bueno, pues creo que a veces que más que hablar, que me gusta hablar y me gusta transmitir con la palabra, también con la música se puede transmitir muchísimas sensaciones, y bueno, pues es un poco lo que siempre he intentado hacer, y ahora con una madurez como son tener 40 años, pues entiendo que la música tiene que ser no solamente disfrute, sino también terapia. Además, terapia en unos momentos tan extraordinariamente complicados como los que estamos padeciendo todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible mis notas sirven para que alguien se le apacigüe un poco el alma o logre encontrar un poquito de consuelo en alguna pérdida o de alegría en algún momento ya de por sí feliz, pues maravilloso. Ese es un poco el objetivo. Pues me parece perfecto, porque yo pues no soy una artista de 50 años de tocando algo, sino yo he aprendido uno u otro instrumento. Me gustan siempre las cuerdas, lo mío de las cuerdas. Y bueno, no sé, eso de transmitir con la música siempre es como muy importante. Yo también hablo mucho, me gusta estar hablando. A veces me tienen que callar. Bueno. Pero cuando me callan, pues hay que expresar a la manera que uno puede. Entonces, quisiera saber, ya nos has dicho que llevas muchísimos años tocando, pero ahora tú enseñas, ¿no? Llevas ya muchos años también enseñando lo que sabes. Sí, lo cierto es que es curioso la vida, a veces es curioso. Yo, como ya he comentado, soy licenciado en Historia, me licencié, acabé de carrera en el año 2003, ya casi 20 años, nunca he ejercido, más allá de algún curso que he hecho en Caspe, precisamente de guía turístico y tal, a vecinos. Enseguida tuve la oportunidad de trabajar enseñando a los más jóvenes, a los educandos que decimos en Caspe, a los futuros músicos. Tuve la oportunidad de entrar a dar clases, tanto en Caspe sobre todo como en Níjar, que es un pueblo de Teruel en el que llevo ya 18 años. Y aquí sigo. Sigo en una situación de interinidad todavía, porque todavía no he decidido que quiero ser de mayor. Pero bueno, pues mientras lo decido, voy enseñando el clarinete, enseño también la guitarra, porque bueno, pues mi padre ha sido profesor de guitarra toda su vida. Recientemente además ha sido galardonado sin ningún tipo de pretensión por su parte, porque ha sido un hombre siempre muy humilde y muy generoso. Ha sido galardonado por la Academia de la Jota Aragonesa como académico de honor por su gran contribución al folclore aragonés. Y bueno, pues allí donde hay música, ya lo decía el Quijote, donde hay música no puede haber cosa mala. Entonces vamos enseñando y vamos aprendiendo mientras enseñamos, porque cada año que pasa digo, ostras, cuánto me queda por aprender, cuánto me queda por enseñar, pero cuánto me queda por aprender. Entonces en esa tesitura estamos, aprendiendo mientras enseñamos. Sí, yo creo que eso va de la mano, porque primero uno nunca deja de aprender. No, jamás. Y segundo, mientras vas, la gente y tus alumnos o la gente que quiere aprender exige más. O sea, estarte actualizando en cualquiera de las ramas, en diseño, en dibujo, en música, siempre hay actualizaciones, siempre hay algo mejor que aprender. Entonces, siempre el profesor siempre va a ser alumno. Entonces, correcto, ya sea alumno que tú mismo te educas por vídeos, por gente que conoces, o simplemente meterte a un curso como tal, para irte formando, para poder formar, porque no te puedes quedar estancado en nada.
No, y además hay que tener la humildad de reconocer que hay muchísima gente que posiblemente no tenga los estudios que tú tengas, pero que te pueden enseñar muchísimo, porque tienen otras virtudes, tienen la virtud de la improvisación, la virtud de las tablas o otro tipo de cualidades que en un momento en concreto pues te desarman y dices, madre mía, si yo pensaba que sabía mucho, pero tengo aquí una persona que es que me acaba de dar 17 vueltas sin despeinarse. Es decir, hay que tener, como te digo, mucha humildad y mucha predisposición a seguir aprendiendo, porque como muy bien has comentado, nunca se deja de aprender y el día que dejemos de aprender es malo. Sí, porque no hay límite. Yo creo que el arte no tiene límite. No. Entonces yo quería preguntarte un poco, ya me has dicho que tu padre era profesor de guitarra, tú eres profesor de música, de guitarra y de clarinete, ¿no? Sí, también, sí, he dado también otros instrumentos como flauta travesera, música de movimiento con los niños, que también es intenso. Dar música de movimiento con niños de 3 a 7 años es intenso, es importante también que los niños tengan un primer acercamiento a la música fuera de academicismos. Yo soy una persona a la que, como he tenido mi experiencia en el conservatorio y tal, sin desdeñarla ni hacerle ningún feo, entiendo que la música, antes de enseñar lo que es un 4x4 o lo que es una negra, una blanca o un compás ternario, hay que vivenciarla, hay que sentirla y para eso no hace falta llevar el compás, es simplemente escuchar lo que digo, reproducir, vivenciar, sentir, hacer música con tu cuerpo, bailar, cantar. Entonces la música no es solamente leer un pentagrama, eso es la meta. Lo importante es el proceso hasta que llegas a eso, en cierto modo. Pues eso es una de las lecciones que a lo largo de estos años he ido más aprendiendo, que no importa tanto saber solfear. Como hablábamos antes por ahí en micrófonos, hay gente que no tiene conocimientos musicales, pero que lo ves con una guitarra y dices, impresionante. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene ese don, porque tiene ese arte y porque es bueno. Nació para eso. Y ya está, nació para eso. Es su misión en la vida, ¿no? Claro. Pues mira, es muy interesante eso de los niños, porque darle clases a niños es como tienes que tener primero mucha paciencia. ¿Tú tienes niños? Tengo una niña de 4 años, sí. Vale, yo no tengo, pero mi pareja tiene una nena de 7. Y también el que tú quieras, yo que estoy metida en el mundo del arte, a mí me gustaría que ella conociera y que se involucrara un poco más en el arte, pero es un poco difícil cuando no están predispuestos o no quieren simplemente. Claro. Entonces, tú que tienes ese talento, ¿qué consejo le podrías dar a esos padres que no saben cómo inducir o llevar o decirles a sus hijos por dónde, para que conozcan un poco y que puedan ellos saber qué es lo que les gusta? Yo a los padres el consejo que les puedo dar es que apuesten por ello, pero que no obliguen tampoco, que no viertan en sus hijos las frustraciones que tengan de su juventud, de su infancia, que es fenomenal que quieran que sus hijos conozcan la música, porque eso no les va a hacer ningún daño, pero que tampoco sea desde la imposición o desde la obligación de tienes que tocar esto y además tienes que ser el mejor, en absoluto. La música no tiene que ser casi nada en esta vida, tendría que ser competitivo, pero la música en ningún caso. La música es un proceso personal, es un proceso también colectivo, porque tocar en una agrupación como una banda de música en la que compartes atril con personas de 80 años, como ha sido mi caso, con personas de 15, con personas de distinto credo al tuyo, de distinta afiliación política, de distinta pensamiento, es muy enriquecedor. Pero la música hay que vivirla, hay que sentirla y hay que aprender a quererla sin obligaciones, sin que nadie te esté dando la paliza constantemente. Hombre, a un crío de 6 años evidentemente pues se le puede apuntar, pero cuando ese chico tiene 14 años, si no le gusta la música,
Hay más arte. Hay otras alternativas, no pasa nada, se puede ser igual de buena persona o no, siendo músico o sin serlo, no tiene nada que ver, pero es cierto que la música desarrolla una serie de, para mí, actitudes importantes que no se encuentran en otras materias, y de ahí que demandemos continuamente pues, que la música tenga más presencia en los coles. Yo, por ejemplo, no aprendí, a mí en mi formación de enseñanza reglada no tuve música en ningún caso, jamás, ni en la EGB, entonces en la EGB, ni en el bachillerato nunca tuve música. Bueno, en primero de creo que tuve historia de la música, pero una cosa es la historia de la música, que te enseñan pues la historia de los grandes genios de la música, y otra cosa es hacerte convivir con la música, que sientas la música. En cualquier caso, lo que te digo, sin obligaciones, sin ataduras, sin diques, que surja y que cada niño o niña experimente qué es lo que la música aporta en su foro interno. Y los padres, sobre todo, pues que tengan paciencia y que respeten la voluntad de sus hijos también. Muy buen consejo. Vamos a pasar unos pequeños vídeos donde él está tocando y está demostrando lo que sabe. Yo creo que al ser profesor, al ser clarinetista desde hace muchos años, debes tener un talento impresionante, y quisiera compartirlo con todos para la gente que también quiere dedicarse al clarinete o algún instrumento de viento, pues que puedan disfrutar un poco de lo que él hace. Y pues los dejo aquí con un pincelazo de Alfredo. Muy bien. Gracias. Situación. Así que va para vosotros. A lo que me he dedicado desde mucho antes, como te digo, de entrar a la universidad, y además es donde más he aprendido, ha sido a hablar muchísimo con la gente mayor, a poner la oreja cuando era crío, y ahora a poner la grabadora porque ya lamentablemente por cuestiones de ley de vida se nos están marchando de modo ya fugaz los últimos exponentes de la generación que todavía vivió la guerra civil, que todavía vivió pues, los primeros años de la dictadura, de algunos hechos tan relevantes en la historia como fue pues, la guerrilla antifranquista. Entonces, sin ahondar mucho en temas políticos, a mí me gusta sobre todo la microhistoria, la historia cotidiana de las cosas pequeñas que atañen a mi pueblo o a mi comunidad de vecinos, ¿no? Recientemente, hablando con Dolores, a la que tú conoces, pues me llevé un alegrón tremendo, porque yo llevaba tiempo para un librito que estoy preparando, que esperemos que un día de estos lo pueda realizar. Llevaba tiempo buscando a una persona que había sido tamborilero, que tocaba el tambor junto a otro paisano que tocaba la dulzaina, la gaita,
¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando al hablar con Dolores me di cuenta de que era su padre. De que era su padre. Entonces, son esos pequeños hallazgos o esas pequeñas historias las que a uno pues le causan mucha satisfacción, el conseguir que un anciano o anciana pues se preocupe por su historia, aunque ellos digan, no, si es que yo no tengo nada importante que contarte. Wow. Bueno, tú cuéntamelo y yo decido si es importante o no. Y siempre lo es, siempre lo es. Siempre lo es. Mi gran tesoro, aparte de evidentemente mi familia, mi hija y tal, pues es la colección de más de 20.000 fotos antiguas que tengo de mi pueblo, ¿no? Fotos que a veces son difíciles de tener, porque algunas no son agradables, porque hablan de hechos históricos complicados, pero que forman parte de la historia del pueblo y que bueno, pues que hay que poco a poco empezar a valorarlas como lo que son, tesoros de nuestro pasado y testimonios que, como digo, ya pues prácticamente se están acabando. He escuchado un poco de tu voz, toda esta historia, toda esta pasión que tienes de la historia de Caspe o de la historia en sí de España, la cultura, la música, todo lo que hablas. ¿Me puedes comentar si tú escribes sobre esto o tienes algún libro o proyectos de esto? Sí, yo he escrito desde hace ya varios años. A ver, yo soy el coordinador de esta publicación en La Bailía, coordinador y en cierto modo pues he escrito gran parte de sus contenidos durante 16 años. Es que he escrito también ya de modo personal varias, creo que son 4 o 5 libros sobre diversos temas, siempre locales. Un libro, un pequeño memorándum de nuestra cofradía de Semana Santa, uno sobre el Club Deportivo Caspe, del cual soy socio y aficionado también desde prácticamente que me salieron dientes. Otro sobre Cauvaca. Cauvaca es una huerta de Caspe que fue inundada por el embalse y que tenía escuela propia, tenía ermita, tenía una gran... pues tenía a lo mejor viviendo a 80 o 100 personas de modo fijo, y que como tantísimas otras personas en Caspe y en Fallón, en Mequinenza y Fallón inundaron el pueblo entero. Simplemente ahí ya fue una catástrofe. Parecía una película esto. Totalmente. Además, ahora que está tan de moda lo de la España vacía y tal, pues también ese es un tema que siempre me ha fascinado mucho. Siempre no me ha gustado o no me ha llamado mucho la atención las grandes historias de reyes y princesas, sino de los pequeños labriegos de la gente humilde que normalmente no salen en los libros, ¿no? Entonces, bueno, y mi último libro, que se titula Fotos antiguas de Caspe, lo editó el periódico de Aragón, y hace apenas, para estas últimas navidades se hizo la segunda edición. En total pues ya se han vendido más de prácticamente 2.000 libros, y muy contento porque uno pues no se esperaba, yo no me esperaba que a estas alturas de mi vida, con 41 años, iba a tener ya un bagaje tan amplio de publicaciones. Tengo otros tantos libros en mente, pero los iremos haciendo conforme las obligaciones laborales y familiares, que cada vez son mayores, lo vayan permitiendo, ¿no? Pues mira, es una manera... Bueno, yo no sé escribir, eso yo lo admito, pero es una manera de desahogar y de transmitir todo lo que uno tiene en la cabeza, porque yo entiendo cuando tienes tantas cosas en la cabeza que no sabes cómo sacarlas, ¿no? Y en este caso, pues el arte, aunque redunde mucho en el arte, es una manera de fácil para quien sabe y quiere transmitirlo. En tu caso, la música y la escritura, ¿no? Y creo que esas dos maneras, si se te dan muy bien, yo no sé si has escrito alguna canción.
¿Has escrito música o no? No, ¿No? es una de las asignaturas pendientes. Porque como tienes esa mezcla Sí. perfecta de la escritura y de la música, pues yo creo que crearías algún tema muy interesante. ¿Sí? Es una asignatura pendiente. Es cierto que de joven pertenecía a un grupo Joven, como que tuvieras... Bueno, no, pero a ver, de joven, Vale. cuando era insultantemente joven, que tenía 18 años, Vale. pertenecía a un grupo de rock en el cual era cantante. Tuvimos, creo que fue un par de actuaciones y ya lo dejamos porque éramos una cuadrilla muy grande y nunca nos poníamos de acuerdo a la hora de ensayar. Suele pasar con tantos. Claro, que parecíamos, bueno, en fin, una legión. Y es una asignatura pendiente. De hecho, en los estudios que hago actualmente, pues me gusta mucho la composición, me gusta mucho y por ahí va. Y lo que pasa que nunca me ha gustado mucho, o sea, no he tenido mucho interés en componer canciones para mí, para interpretarlas yo, sino sobre todo temas que pudieran ser susceptibles de ser interpretados por otras personas o por agrupaciones musicales, que es lo que yo he vivido siempre, por bandas de música, por, yo qué sé, o por pequeños grupos. Hay muchos grupos que se manejan así, con un Sí. escritor detrás de bambalinas, diría Sí, yo. sin duda. Pero yo creo que con todo esto que cuentas, todo lo que has vivido, que has experimentado entrevistando tanta gente, tantas historias que la gente no conoce, yo soy mucho de investigar un poco atrás, qué es lo que pasa detrás. Tenía la inquietud, y sé que en algún momento en la revista, de hacer un segmento sobre sin ellos no hay arte, se llama. Y esto se refería un poco, hasta que ya conozca más gente, de toda esta gente que está detrás de quien edita un libro, de quien mueve el escenario del teatro, quien pone la música de fondo. Entonces, toda esa gente que trabaja y que le gusta y que también es un artista completo, tenía esa inquietud. Entonces, tú como, ¿qué es lo que haces? Investigar, empaparte de la historia que la gente muchas veces ignora. Y realmente es de ahí donde nace todo, ¿no? Entonces yo creo que saldrían unas canciones bastante interesantes, no sé. Sí, no te lo discuto. Algún día nos pondremos. La verdad es que es una asignatura pendiente. Bueno, pues aquí en la revista te esperamos. Cuando lo tengas, lo publicamos y a ver qué tal Muy sale. bueno. No, por si acaso, no metáis mucha prisa. Pero que tampoco, no quiere decir que tengas que escribir, o sea, letra también se puede componer, como tú Sí, dices. sí. No es necesario escribir, tú tienes mucho que decir, pero las cosas también se pueden decir con música. Sí, Entonces, sí, componer sí. con tu clarinete, escribir una Sí. parte que puedas expresar lo que haces Eso, tanto, eso. porque tienes tanta información ahí dentro. Eso es posible que llegue más pronto que tarde. De hecho, ahora mismo estoy preparando de modo totalmente altruista y generoso un recital de clarinete. Recuerdo de un gran amigo mío que falleció este verano a causa de un infarto fulminante, que fue uno de mis primeros alumnos en Caspe, y además es una persona impresionante. Y ese recital que estoy preparando pues será con fines benéficos para ayudar al pueblo saharaui en su lucha ya casi decimonónica por recobrar su identidad. Entonces sigo intentando hacer cosas bonitas y hacer cosas buenas, no solamente con el clarinete, sino en mi vida diaria. No siempre se consigue, pero intentarlo ya es ponerse en camino de... Creo que lo que mejor puedes hacer, Sí. todos podemos hacer, intentar. Porque si te quedas en no sé si... Es que lo hagan otros, por ejemplo, pasar el paquete. Creo que a veces los otros lo hacen de una manera que tú no lo tenías visto, por ejemplo. Pero lo que tú quieres hacer lo puedes promover poco a poco. Tampoco que te exija que lo hagas hoy y mañana haya un cambio. Claro. Pero yo creo que tú lo has logrado. Tú con un equipo detrás, claro, que como me has dicho que han luchado por años, por muchos años. por la restauración. Y seguimos con otras Claro, peleas, sobre entonces... todo lo de la recuperación del río Guadalope, que nos tiene ahora mismo muy ansiosos de ver luz. Y bueno, yo sí, lo que tú dices es importante. Yo es que creo que
más allá de las actividades, de lo que uno haga para ganarse el sustento y la vida, porque nada es gratis y hay que comer, si no dedicamos una parte de nuestro tiempo a hacer el bien a los demás, incluso a aquellas personas que no nos hagan el bien a nosotros, estamos equivocados porque nuestra obligación o nuestro deber como ciudadanos es dejar pozo, es intentar buscar soluciones desde el altruismo, desde la mesura, sin agitaciones, sin ombliguismos estériles, porque la felicidad nuestra, la mía en particular, está muy por debajo de la felicidad de las personas que están a mi alrededor. Y no hablo de las personas que están en mi círculo cercano, sino de las personas que forman parte de mi ciudad o de mi país. Por lo tanto, yo creo que es importante asumir el compromiso de que seremos realmente felices cuando el resto de la humanidad alcance un grado de felicidad o de bienestar importantes. Hasta que esto no se produzca, pues podemos, como dices tú, mirar para otro lado y decir, bueno, ya verán, no, pero es que eso no sirve. Empieza tú y no mires al de al lado. Tú haz tus deberes y luego pues nada, si alguien te lo agradezca, fenomenal. Si no te agradecen, bueno, pues no hay mejor almohada que la buena conciencia. Muy buen consejo, me encanta tu forma de hablar. Quisiera leer parte de lo que has escrito, que me imagino que debe ser muy constructivo y que te alimentaría el alma, aparte de alimentarte culturalmente y en todos los sentidos. Bueno, pues este programa siempre tiene una sección, una parte pequeñita donde hacemos un reto. Venga. Pero en este no hace el reto a la persona invitada, sino el invitado le hace el reto a la entrevistadora. Eso no te lo había comentado antes, pero bueno, puede ser un reto que haga en este momento. Yo casi te diría, salvo que te atrevas a cantar una jota. Una jota, eso está bien. Si quieres salirte por una jota, no seré yo que te lo olvide. Pero en caso de declinarlo, déjame que me lo piense y que sea un reto a la altura de lo que tú mereces y lo que tú puedas aportar. Pues si quieres esperamos, vale. y en algún momento cantar una jota, ¿sí? Vale. Y te la dedico. Estupendo. Vale, pues te dejo la cámara, yo me despido desde ya. Yo soy Cari y fue un placer estar contigo, platicar un poco contigo de esto. Agradezco la oportunidad que me dais. Soy una persona que sabe muy poco de casi nada, por lo tanto pocos consejos puedo dar, salvo que cuidéis a la gente que os quiere y que seáis unas personas, como decía mi amigo Jesús, al que le estoy preparando un homenaje, moderadamente felices, ¿no? Mi consejo en general es que seáis responsables de vuestro papel en la vida, que va más allá de pagar facturas, y que luchéis en la medida de lo posible para dejar el mundo algo mejor que como lo encontrasteis, ¿no? Y que también la libertad, y que para realizar esos sueños o esos objetivos o esos anhelos, no todas las herramientas valen. La libertad de expresión es maravillosa, pero la libertad de expresión cuando se confunde con la libertad de hacer daño o con la libertad de insultar, desde mi punto de vista no facilita ningún mensaje ni crea ni hace ningún bien. Por lo tanto, que todo lo que lo hagáis con mucho amor, con mucho cariño, y que tratéis a las personas que os quieren con el mismo cariño con el que queráis que os traten aquellas que todavía no os quieren. Es decir, esto es muy viejo, ama a tu prójimo como a ti mismo y haz el bien y no mires con quién, ¿no? Ya sé que es un mensaje un poco
un poco utópico, pero la utopía también forma parte del pensamiento humano desde tiempos prácticamente remotos. Así que me despido con el saludo franciscano, que es paz y bien a todos los hombres y mujeres